Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo Código 7 para cerrar esta semana ya en viernes 13 de septiembre de 2019. Nos quedamos pendientes con la participación y el planteamiento de mi compañero José Manuel Hernández Chaires. Chaki. Gracias Miguel. Y José Mario, yo tengo una duda o reflexión que me gustaría que nos pudieras clarificar, porque escuchaba los razonamientos que nos dabas en cuanto a la evaluación en una primera instancia, de manera introductoria en cuanto a lo que ha venido calificando Congreso Calificado, organismo que tú estás coordinando, aunque sabemos que es un esfuerzo en conjunto de muchas personas que están revisando y evaluando. Escuchaba la pregunta de Paulina y la respuesta subsecuente que le hacías en torno al desconocimiento, en cuanto a la novatez, en cuanto a no traer una agenda. Y creo que deberíamos de tener dentro de nuestro Congreso dos tipos de diputados, porque al final de cuentas así los tenemos por ley. Los que van representando comunidades, regiones distritos del Estado, conocidos como distritos, y los que están representando posicionamientos de partidos políticos, que son los famosos plurinominales. Los dos tendrían que tener agendas diferentes. Los primeros tendrían que traer iniciativas que van representando a la comunidad. Es decir, por poner un ejemplo, del 7º distrito, tendría que estar muy claro en cuanto a lo que sucede en un sector poniente, sur de la ciudad. No le tendría que estar interesando lo que sucede en el campo, o en la Huasteca Potosina, o andar viendo si los agaves están dándose bien y vendiendo tequilas, o promoviendo alcohol. Por otro lado, los de partidos políticos tendrían que estar dándole seguimiento a las plataformas políticas que han venido impulsando como partidos. Esto hoy por hoy no lo vemos. ¿Cómo podríamos revisarlo? ¿Qué tendríamos que exigir los ciudadanos? Porque en 15 días vamos a tener al diputado con sonrisa colgate ofreciéndonos panfletitos en las esquinas de nuestro San Luis Potosí y dándonos un informe de lo que supuestamente realizaron y que a final de cuentas es Mira, yo creo que podría hacerse de esta forma, a ver si este pensamiento pudiera responder la pregunta. Yo creo que podríamos generarle una obligación a los congresistas de esta manera. El día que asumes el cargo, día 1, tienes que presentar de manera obligatoria y se tiene que transparentar cuáles son tus prioridades, cuál es tu agenda, qué es lo que vas a hacer en el Congreso, qué es lo que nos propones, cuáles son tus metas, qué leyes pretendes modificar, qué iniciativas pretendes presentar, de manera como un plan de trabajo, un plan de trabajo que pudiera ser revisable por la ciudadanía. Entonces yo vivo en el distrito 7º, ya tengo a mi diputado o a mi diputada, ya sé cuál es su plan de trabajo y ya también le puedo dar seguimiento. Oye, este diputado, esta diputada prometió que iba a haber una ley para regular la venta de alcohol en los establecimientos, ¿verdad? Eso fue parte, porque hay una venta de alcohol que se hace de manera irregular. Ok, ya tengo esa agenda y puedo yo como ciudadano ir acompañando y puedo dándole seguimiento, porque ahorita pues estamos a ver qué se les ocurre. Entonces yo creo que si hubiera esta obligación de tener agendas, como sucede en la iniciativa privada, que tú tienes un trabajo y te piden que desarrolles un plan, metas, objetivos, y que te podamos calificar conforme a ese desarrollo. Entonces creo que esa sería una herramienta de evaluación que nos permitiría a los ciudadanos ir viendo también qué iniciativas de las que vienen en la propuesta son las que realmente se están presentando. Me parece que ese podría ser un ajuste de generar esta obligación, que hoy no la tienen. Hoy hay una especie de libertad para presentar la iniciativa que en la mañana pienses que es buena y en la tarde la que sigas pensando que puede también ser interesante para San Luis Potosí. Pero si tuviéramos estas agendas, imagínate que tuviéramos estas agendas, que aquí las pudiéramos estar discutiendo y pudiéramos decir, el diputado número 1, pues de todo lo que dijo su agenda no cumplió nada. El 2 cumplió todo. Y entonces eso también permitiría avanzar en la reelección, que a mí me parece que sería un mecanismo de profesionalizar al Congreso. O sea, los que lo están haciendo bien, valdría la pena que los votantes pudieran reelegirlos y eso va generando un Congreso más profesional, de gente más comprometida. Pero es esta mecánica de rendición de cuentas que nos hace falta. Llegan al curul, se apoderan del cargo, se apoderan de los recursos y entonces sí, pues parecería que los resultados que trasciendan en San Luis Potosí son los que no vemos. Pero entonces, ¿qué nos supone que eso lo hacen en campaña? Porque por un lado tenemos diputados que nos prometen
el seguir abonando a la protección de los animalitos, al no maltrato animal, y hoy por hoy los tenemos cuidando tomates, al menos en la letra. Sí, es decir, lo hacen de manera muy informal. Yo te diría que esto tendría que traducirse en un documento, ya en un contexto profesional, en un contexto perfectamente claro de qué es a lo que te vas a obligar. Se ofrece mucho en campaña, que además muchas veces no tiene nada que ver con el trabajo en Congreso. Toda esta labor clientelar, todo este trabajo en las comunidades que se sigue haciendo, pues no tiene nada que ver con el trabajo legislativo y es parte de la oferta que se hace. Y si ustedes van un día al Congreso, te vas a encontrar a la gente haciendo fila para ver a los diputados y diputadas para pedirles apoyos. Sigue todavía prevaleciendo esta idea de que tu diputado o tu diputada te gestiona apoyos y te da recursos para tu comunidad. Y yo creo que parte todavía de la lógica es crear estas clientelas y por eso el trabajo legislativo se desprecia tanto, porque tiene más rentabilidad política el ocuparte de esta estructura social, de apoyar estas comunidades, porque eso te va a dejar más finalmente votos y posicionamiento de tu partido que ponerte a hacer un trabajo de escritorio, de legislar, que tienes que dedicarle horas y que pues no tiene este contacto con los votantes y con la creación de grupos que después son trascendentales. Sigue prevaleciendo, ese es un interés mayor de los diputados y las diputadas que el cerrarte en una comisión, horas trabajando, discutiendo, para ver si una iniciativa debe o no dictaminarse. Entonces, tenemos que cambiar los incentivos para que el trabajo que sea el que sea valorado sea el de las comisiones y no el del trabajo clientelar. Y es que en muchos de los casos nos ha tocado, no solamente en esta legislatura, analizarlo también en este mismo espacio, pues es el chapulineo a todo, Claro. a todo lo que da, ¿no? Claro. Aprovechar el momento político para poder brincar hacia donde quieren estos personajes o actores políticos. Y en el peor de los casos, que algunos se lo encuentran de bote pronto que ni siquiera se imaginaban que podrían ser diputados y específicamente en esta legislatura. ¿Qué ha faltado en esta ocasión, en este año de trabajo, licenciado, que podamos resaltar en cuanto al desempeño de los diputados específicamente? Yo te diría, esto que ya comentamos, agendas Sí. de prioridades, número uno. El tema de transparencia y rendición de cuentas a mí me preocupa. Los congresistas están obligados a presentar su declaración de 3 de 3. Muy pocos lo hacen, a pesar de ser una norma, y que debería constituir un ejemplo de cumplimiento para el combate a la corrupción. Es decir, los diputados y las diputadas deberían ser los primeros en publicar qué patrimonio tienen, cómo pagan sus impuestos y cuáles son los conflictos de intereses. Esto debería ser una norma que se cumpla y vemos que los propios diputados, la mayoría, no lo hacen y tampoco pasa nada. Entonces, a mí me preocupa que en temas de transparencia y rendición de cuentas se tome esa actitud de no cumplimiento de una norma y pues, francamente, no hay uno solo sancionado por este incumplimiento. Y otro tema, también te diría yo, que no se ve, que trascienda, es el ejercicio que hace el Congreso de la revisión de las cuentas. Es decir, todo este dinero que se viene de la hacienda pública, que se utiliza en el gobierno y en los municipios, pues pasa por un protocolo de revisión en el Congreso. Pero tampoco vemos que de ahí surjan pues, investigaciones reales, concretas, de corrupción, de señalamientos precisos, y las que logran darse o vienen por motivo de la prensa, porque hubo un diario, porque hubo un medio que lo detonó, pero no vienen de estos protocolos de una investigación institucional del manejo del dinero. Más bien tiene que haber un escándalo mediático, tiene que haber una cosa que se sale, digamos, de lo ordinario, y es cuando entonces se activa estos procesos de investigación. Pero si nos fijamos, no hay una revisión institucional de decir cómo se está utilizando nuestro dinero, y no hay estos protocolos de manejo de decir, bueno, los que están cometiendo irregularidades tengan sanciones. Vivimos del escándalo y de lo que pasa en el momento, pero no de un manejo de la revisión del recurso de forma institucional. Me parece que eso también es un tema que todo mundo estamos hartos de la corrupción y que siga existiendo un sistema en donde puedes ocupar el dinero público y no pasa nada. Sí, y mediáticamente cuando se presentan alguno de estos casos se le da el seguimiento, pero bien lo has dicho, sin ninguna consecuencia o en la mayoría de los casos sin ninguna consecuencia, Paulina. Y bien, digo, no solamente por dar ideas, por estar proponiendo, pero ¿y si se hace una revisión, digamos, desde el partido político, desde la agenda? Porque ellos son bien presumidos, ¿no? Cuando apenas llegan a su cargo
Y de hecho hay órganos internos en los partidos políticos donde incluso se reúnen y supuestamente tienen una agenda. Después convocan a una rueda de prensa y ya de manera muy general hablan de los temas que en teoría van a estar tratando y que van a ser la prioridad de partido político. Hemos visto cómo la gente sí es capaz de cerrarle la puerta a algún instituto político, es decir, de manera general cuando hay un proceso electoral, si está fastidiado, si cree que no han hecho las cosas de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasaría si nos fuéramos ya no solamente en los perfiles, sino que la presión cayera en un instituto político? Yo te diría que en principio estoy de acuerdo, siempre y cuando esa presión se traduzca en reducirle los recursos a los partidos políticos que no cumplan con estas disposiciones, porque de otra forma siento que los partidos políticos también en México nos quedan a deber. Puede pasar lo que sea con un partido político y te das cuenta que los recursos siguen llegando. Yo creo que habría que combinar un esquema en donde si hubiera una consecuencia para el partido político de no cumplir la agenda, tuviera que tener una repercusión en la parte económica. Y yo sí soy de la idea que tenemos que agregar la revocación de mandato. A mí me parece que esa figura sí tiene que estar legislada y tiene que darnos a los ciudadanos una herramienta para decir, a ti que te votamos y que no estás cumpliendo, vamos a iniciar un procedimiento para revocarte el mandato, porque esa es realmente nuestra única herramienta como ciudadanos. Los partidos no actúan en favor de los ciudadanos en México, los partidos actúan en favor de obtener el poder y permanecer en el poder. Pero yo no veo a los partidos en México preocupados por la ciudadanía. Yo más bien me propondría que tuviéramos en San Luis Potosí un mecanismo de revocación de mandato que pudiera funcionar, que también eso es importante, porque nos pueden vender la idea de legislar la revocación del mandato y luego hacerla realidad, te das cuenta que es tan complejo que se vuelve una cuestión retórica, pero creo que sí sería una herramienta interesante, que nos pudiéramos organizar y decir, este diputado, esta diputada, los vamos a revocar. Creo que eso ya nos pondría en una posición de pesos y contrapesos que nos daría a nosotros una herramienta. Yo sí voy a favor de esto, aunque ha habido muchas expresiones, sería interesante un programa donde discutiéramos el tema de la revocación de mandato, porque se ha discutido mucho este tema, ¿eh? Lo pongo ahí como una idea para la reflexión, porque vale la pena. Y vaya que también se obligaría de alguna manera a los actores políticos a verdaderamente trabajar, licenciado. Sí. Vamos a una pausa. Tenemos otro bloque para las conclusiones de este tema tan interesante y que, insisto, prácticamente estamos ya terminando esta primera etapa de trabajo en el Congreso local. Una pausa, regresamos con más en Código 7.